El Señor les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Y tal parece que el Señor está usando a la empresa de energía para tratar nuestra paciencia también, nuestra fe. Y qué bueno, porque estaba anunciado hasta 5 o 6 de la tarde, si no estoy. No, Dios permita que se mantenga así. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Damos de verdad gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder estar en esta su casa y también de ser ministrados por su palabra. Amén. Hemos estado estudiando en estos últimos domingos una nueva serie, una serie titulada La Fe en Acción, basada en la carta de Santiago. Y estamos estudiando el primer capítulo de Santiago y lo estamos haciendo paso a paso, porque habíamos dicho que el primer capítulo de los libros de la Biblia, en especial de estos escritos de corte hebreo, es muy importante. En el primer capítulo están todas las ideas principales que el autor quiere transmitir a lo largo de toda su carta, de todo su libro. Así que en el primer capítulo de Santiago usted va a tener todas las ideas y todas las palabras claves. Y después él va a ampliar todos esos discursos que quiere dar, del capítulo 2 hasta el capítulo 5. Pero aquí usted tiene una introducción, y lo que estamos viendo es una especie de introducción de todos los temas de la carta, en unas frases muy cortas pero contundentes. Y lo primero que la carta nos ha dicho es que la fe genuina es una fe que va a ser probada. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? La fe verdadera, la fe genuina tiene que probarse. Todo aquello que se considera verdadero tiene que pasar un examen, tiene que pasar una evaluación. Y si la fe de nosotros es una fe genuina, es una fe que va a ser sometida a prueba. Y lo que la carta nos va a plantear en su primer capítulo es cómo afrontarlas y cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Hasta aquí hemos visto que Dios está interesado en perfeccionarnos, en hacernos, dice el autor, perfectos y cabales. Y en medio de todo lo que Dios está haciendo, nos quiere hacer completo, el Señor va a desarrollar a través de cada circunstancia en nosotros un carácter. Amén. Y entonces comenzamos diciendo que después que Santiago saludó, lo primero que nos dijo fue cuáles deben ser nuestras actitudes frente a la prueba, frente a la adversidad. Cuando nuestra fe es probada, la actitud debe ser en primer lugar de gozo, de entendimiento y además de sometimiento, de que Dios está actuando, Dios está haciendo algo. Y el domingo pasado estuvimos viendo de que si entonces esto es lo que Dios está haciendo, nosotros tenemos unos recursos o debemos valernos de ciertas cosas para enfrentar la prueba. Y hablamos de 3 de ellos. En primer lugar, ¿quién lo recuerda? La sabiduría, ¿cierto? Si alguno está falto de sabiduría, puede pedirle a Dios, llegar en oración. Y tal parece que el propósito de la prueba es ese, ¿no? De que en última reconozcamos que no somos capaces y podamos llegar a Él, diciéndole: Señor, necesito. Además de la sabiduría, se necesita pedir con fe. Es el otro requisito, no dudando. Y ahí hablábamos que duda es dividir la lealtad, estar como entre dos aguas. Y Santiago pone la imagen de la onda en el mar que va y viene. No, o sea, nosotros tenemos que ser constantes, y era ese nuestro tercer punto del domingo anterior: sabiduría, fe y constancia. Ahora Santiago va a introducir una nueva idea, una idea bastante debatida y una idea bastante hablada en estos últimos tiempos. Ahora Santiago va a hablar de pobreza y de riqueza. Les dije que esto se iba a poner bueno. Y en este nuevo tema que Santiago va a introducir, lo va a hacer de una forma muy sencilla y lo va a resumir en frases muy sencillas, y luego va a poner una ilustración. Así que le voy a pedir que se ubique en Santiago capítulo 1, verso 9. Santiago capítulo 1, verso 9, y vamos a estar trabajando hasta el verso 11 en la mañana de hoy. Y cuando lo tenga, usted me puede decir amén. Dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación,
Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Qué tremendo, ¿no? Yo lo que creo que hay que contextualizar muy bien lo que Santiago quiere decir. En la época en la que Santiago escribe, hay un pensamiento muy común dentro de la gente. Solo existen dos categorías. En el pueblo judío no existe algo así como lo que nosotros llamamos y que la clase media. Eso no existe, aunque hay algunos que decimos que en Colombia tampoco existe, pero no existía. O era una persona de humilde condición, una persona que está atravesando dificultades materiales, económicas muy fuertes, que es la mayoría de la población en este momento, y el grupo de los ricos. Y esta gran división llevó a dos conclusiones muy populares. Todo el mundo decía que los que eran piadosos o verdaderamente piadosos, o que para ser verdaderamente piadoso había que ser pobre, y que solo los pobres eran los que verdaderamente eran creyentes piadosos. Y como las revoluciones que se dieron era apoyado en su mayoría por la clase menos favorecida, por eso la gente pensaba que los piadosos eran los pobres. Y como veían que la clase alta, los ricos, se habían ido habían vendido su religión, se habían vendido al Imperio Romano y estaban allá en las altas esferas, ellos lo que opinaban es que estas personas eran, por así decirlo, hipócritas, de doble moral. Y mucho se ha discutido en cómo se conecta ahora esta nueva idea que Santiago quiere proponernos acerca de la pobreza y de la riqueza, con todo lo que ha venido hablando de las pruebas, de los recursos que tenemos disponibles, del doble ánimo. Y tal parece que lo que Santiago quiere indicar es, en primer lugar, que la pobreza constituye otra prueba. Que la pobreza, paralela a todas las circunstancias, la pobreza también es algo que Dios usa para probar a sus hijos. Y parece que el contraste que quiere plantear es que también los ricos, si son creyentes, van a ser sometidos a esta prueba. El contraste entre la fe y el doble ánimo. Y yo me atrevo a decir, hermano, que la pobreza y la riqueza son verdaderas pruebas. La pobreza y la riqueza. La pobreza prueba la verdadera fe, pero la riqueza prueba la verdadera lealtad. Si verdaderamente le es leal a Dios o no. Escúcheme bien. Nada prueba más el corazón y la lealtad que la pobreza y la riqueza. La gente que habla de amor por interés dice, mira, esta mujer estaba con este hombre mientras estuvo bien. Apenas la situación se le puso difícil, se le puso el barro duro. Tú dices, su lealtad era con el billete, porque nada prueba más la lealtad que la adversidad. Por eso el voto matrimonial tiene que decir así: en la abundancia y en la escasez. Sí. Porque nada va a probar la lealtad más que esto, que estos extremos. El asunto es qué revela la pobreza y qué revela la riqueza de nuestro corazón. Porque parece ser que tiene que ver más con una actitud humilde.
Y una actitud humilde no tiene nada que ver con lo que usted tiene en el bolsillo, porque hay pobres bien orgullosos. Amén. Sí, antes muerto que sencillo. Y a gente que le cuesta reconocer su condición. Entonces, este tema de la humildad y de la actitud humilde no tiene nada que ver con cuánto se tiene en el bolsillo. Y yo lo que creo es que esta es la razón por la cual Jesús tiene que decir que el reino le pertenece no a los pobres materialmente, sino a los pobres en espíritu. Porque usted puede ser pobre y orgulloso, y usted puede ser rico y pobre en espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, no tiene que ver nada con cuánto se tiene en la cuenta bancaria, sino con cuánto se tiene en el corazón. Y parece ser más un asunto del corazón. El asunto del dar, por ejemplo, a otro no tiene nada que ver con cuánto usted tenga en el bolsillo. La Biblia dice, el apóstol Juan escribe y dice, mira, si alguien ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él, ¿qué? No dice su bolsillo. Dice lo que cierra es su corazón. Porque quien da, da de su corazón realmente. Entonces, si tú ves a tu hermano teniendo necesidad y cierras contra él tu corazón, dice el apóstol Juan, ¿cómo pues habita el amor de Dios en esa persona? No tiene nada que ver con qué tienes en tu bolsillo, porque siempre está en el papel de víctima. No, si yo también estoy mal, yo también estoy para que me den, ¿yo qué voy a dar? Y en ese papel de víctima lo que está cerrando el corazón. Me estoy haciendo entender. Entonces, esta actitud humilde parece que no tiene que ver nada con cuánto se tenga. Y lo que quiere Santiago es aterrizarnos en estos profundos conceptos de la pobreza y de la riqueza, porque nada va a probar más la fe que la pobreza. Y nada va a probar más la lealtad que la riqueza. Hay gente que lo peor que le pudiera pasar en la vida es tener plata. Amén. Hay gente que lo peor que le pudiera pasar en la vida es tener dinero. Y lo que ahora nos plantea el texto es que las aflicciones y pruebas vienen tanto a los humildes como a los poderosos. Aquel que se cree que está seguro también va a ser sometido a prueba. Es decir, los ricos también lloran. Amén. Y lo que está intentando es convencer a los lectores es que en medio de esas dificultades entonces la actitud debe ser la misma. Y que si esta es una persona que verdaderamente es hijo de Dios, entonces el gozo debe estar presente, sea cual sea la condición. En la iglesia primitiva también habían personas muy adineradas. José de Arimatea era adinerado. Bernabé se cree que tenía mucho dinero. La iglesia que pastoreaba a Timoteo, cuando Pablo le escribe, le tiene que decir, dile a los ricos que tienes en la iglesia, que no pongan su esperanza en la riqueza, eso sí. Es decir, porque en el Nuevo Testamento especialmente el problema no es la riqueza. El problema es el amor al dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu lealtad? Lo que sí hace muy fácilmente el dinero es comprometer nuestra lealtad. Porque tan pronto tenemos, parece que algo en nuestro interior dice, ya no necesitas orar tanto, ¿no? Ya estás bien. Ya no necesitas depender tanto. Y parece que compromete nuestra lealtad. Entonces veamos cada uno de estos aspectos o de los temas que Santiago nos plantea. En primer lugar nos habla de la pobreza en el verso 9, después de la riqueza en el verso 10 y luego nos da una ilustración para hablarnos del verdadero peligro de la riqueza. Fíjense cómo empieza el verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago se dirige primero a la mayoría, al hermano que es de humilde condición, aquel creyente que es económicamente pobre y que representa la mayoría de quienes están recibiendo esta carta y que además están dispersos. Es posible que muchos de ellos en algún lugar tenían y ahora producto de la persecución les tocó dejar todo y ahora están desplazados, ahora están lejos de su casa, les tocó dejar todo lo que un día tenía producto de la presión religiosa y política que están viviendo en este momento.
pero su situación actual y social no cambia su condición de hermanos. Siguen siendo hermanos. Amén. Y es que la situación social, en la esfera de la gracia no hay distinción social. Amén. Sigue siendo hermano. Y Santiago se dirige a mis hermanos que en este momento son de humilde condición, que les tocó quizás huir porque el común denominador de la época era la pobreza. Lo sorprendente es la propuesta de Santiago. Dice, hermano de humilde condición, gloríate. Y la palabra que usa para gloriarse es un orgullo que es legítimo. Si hay algo en lo que te vas a gloriar, si hay algo de lo que te vas a enorgullecer, va a ser de tu exaltación. Es lo que Santiago dice. Creyentes de humilde condición pueden gloriarse y enorgullecerse de su exaltación, dice el texto. ¿Cuál exaltación? Su exaltación como hijos de Dios. Las incontables bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Hermano, y es que a los ojos del mundo podemos ser desechados, pero a los ojos de Dios somos exaltados. Se puede pasar hambre, pero los hijos de Dios tenemos el pan de vida. Se puede pasar sed, sí, pero nosotros tenemos el agua de vida y de vida eterna. Se puede ser pobre, pero tenemos riquezas eternas espirituales. Los pobres pueden ser rechazados, pero Dios los ha recibido. Escúcheme bien. Puede que usted no tenga casa, pero allá tiene una mansión, una morada eterna y celestial que Jesús se fue a preparar para todos los suyos. Este pobre a quien escribe puede ser desheredado del mundo, quizás perdió todo, pero hay algo que lo exalta, y es que ahora, a causa de ser hijo de Dios, es un coheredero con Cristo. Así que, hermano, de humilde condición se puede gloriar, dice Santiago, porque en primer lugar, su pobreza le proporciona un campo para que su fe sea aprobada, para demostrar que verdaderamente no está siguiendo a Dios por una intención oculta. Este es el espacio en el cual él puede resistir y su fe puede ser realmente fortalecida y él puede creer. Y además de eso puede gloriarse porque será exaltado así como Jesús lo ha prometido. Y yo creo que este texto parece también indicar que cuando Dios en su soberanía, en su sabiduría, le quita a uno de sus hijos cualquier posesión física, en última lo que quiere hacer es perfeccionarlo espiritualmente. Si no, examine su corazón cómo se pone cuando le quitan algo. Para mostrar verdaderamente dónde está nuestro tesoro. Porque donde está nuestro tesoro, decía Jesús, allí está tu corazón. Ese es el dueño de tu corazón. Y tal parece que nosotros valoramos más las cosas cuando ya no las tenemos. Y lo que este texto parece indicar es que Dios está interesado en perfeccionarnos espiritualmente. Y que esta perfección que Dios está buscando en nosotros es infinitamente mayor a cualquier cosa que nos quitó. Dos amén. Yo lo que creo es que este texto durísimo está diciendo que cuando nosotros somos capaces de entender la escasez temporal desde el punto de vista eterno, a la luz de lo que es eterno, de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios nos está perfeccionando, cómo Dios nos está llevando hacia su propósito. Cuando nosotros entendemos eso, toda nuestra perspectiva de nuestra circunstancia, aún económica, cambia. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 8 verso 16 dice lo siguiente:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Tenemos ese testimonio en nosotros. Versículo 17 de Romanos 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Entonces él dice, yo tengo en mí el testimonio de su espíritu da testimonio a mi espíritu, soy su hijo. Y si yo soy su hijo, entonces soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Pero para ser heredero de Dios, coheredero, es necesario padecer como Cristo padeció. Me identifico con Él en su sufrimiento, porque si me identifico con Él en su sufrimiento, me puedo identificar con Él en su gloria. No hay gloria sin cruz. Y si me identifico con Él en su sufrimiento, en su padecimiento, con Él seré glorificado. Y cuando yo entiendo eso, dice el apóstol Pablo, mira, yo comparo eso contra lo que estoy pasando hoy. Dijo, no se compara. Ninguna de las aflicciones presentes se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces puedo seguir avanzando. Esta es la razón por la cual el salmista Asaf en el Salmo 73 dice, muchas veces lo he dicho, yo no encuentro un salmo más duro en sus primeros versículos que ese. Diciendo, miren, yo en vano he lavado mis manos porque yo veo a los otros, los que no te conocen, y a ellos les va bien, están gorditos y rosaditos. En cambio yo, que te temo, me va mal. ¿Cómo es el asunto contigo? Dice el Salmo 73. Pero dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí. Hay algo que no entendía, y es que si lo pongo en la perspectiva de lo eterno, entendí el fin de ellos. Y de que ellos serán puestos en deslizadero, y cuando comience la caída no hay quien ataje la caída. Pero en cambio a mí me has puesto sobre el lugar seguro. Y dice el salmista, ahora lo entiendo. Por tanto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Solo se puede entender las circunstancias que pasamos si lo ponemos en la perspectiva de lo eterno. Para que nuestras aflicciones del tiempo presente no se comparen. Uno los pone en comparación y dice, no, aquí puede que no tenga casa, pero mi fe indica que Jesús preparó una morada para mí en los cielos. Y eso no se compara. Entonces, ¿hay motivos para gloriarnos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo sé que en lo más profundo del corazón duele cada circunstancia, ponerla en la perspectiva de lo eterno. Y sé que en medio nuestro, a nuestros hermanos que les tocó salir de su país, ¿cierto? Dejar sus cosas, abandonar mucho de lo que creíamos en algún momento seguro, abandonar aún la ciudadanía. Tranquilo, hermano, su verdadera ciudadanía es celestial. Usted es verdaderamente un ciudadano del cielo, y eso vale infinitamente más que cualquier otra cosa. El versículo 10 ahora toca el tema de la riqueza. Y dice, en segundo lugar, riqueza, pero el que es rico, ¿en qué se va a gloriar? El pobre se gloría en su exaltación. El rico gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago toca ahora otro aspecto del mismo principio. De la misma forma que el pobre se gloría de su riqueza espiritual, el hombre que es materialmente rico debe gloriarse, dice, en su humillación. Y yo tengo que ser insistente en esto. La Biblia no condena la riqueza en sí misma.
sino que parece que es muy fácil. Es que a veces es tan difícil separar esto. Porque ¿quién no se aferra a lo que tiene? Parece que en la medida que vamos teniendo, nuestro mismo corazón y naturaleza va queriendo acumular. La solución planteada en el libro de Proverbios para que la riqueza no haga daño es dejarla fluir. Es decir, no convertirte en alguien que retiene, porque parece que en la medida que retiene, aquello que tú crees que tienes, verdaderamente te termina teniendo a ti. ¿Me hago entender? Tú dices, yo tengo, y no es así. Ese carro te tiene a ti y te gasta toda tu energía, todo tu vigor, todo tu trabajo y todo. Entonces parece que la propuesta ya en el Antiguo Testamento es convertirte en un canal de la bendición de Dios y no en un estanque. Porque cuando se estanca y se acumula, comienza a hacer daño al corazón. ¿Me hago entender? Entonces no está condenando la riqueza, sino el amor a la riqueza. Y el creyente rico no es que sea menos espiritual por el hecho de ser rico. No, sino es que está en mayor peligro. ¿Me hago entender? Sacando al grupo de los pobres orgullosos, que esos se creen ricos. Pero mientras que al pobre se le exhorta a gloriarse en su exaltación, al rico se le dice, gloríate porque Dios te humilla y te hace pequeño. Porque cuando Dios hace eso, la idea que está aquí es que un creyente que tiene riquezas materiales y que es físicamente bendecido, tiene que gozarse cuando la prueba le llegue. Porque esa prueba le va a mostrar lo transitorio y lo efímero que es su riqueza. Por ejemplo, ¿para qué sirve tener la cuenta bancaria llena cuando toca enfrentar el duelo de la muerte, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Y parece ser que en ese momento es que tú te das cuenta, ¿verdad? No sirve para nada el dinero. Y parece que tienes que gloriarte para que entiendas que no hay verdadera satisfacción interior y que no hay nada perdurable en la riqueza. En que puedes tener algo físicamente, pero no brinda verdadera ayuda, no brinda verdadera seguridad. Y la idea que busca transmitir es que se va tan fácilmente que ni siquiera te das cuenta. No representa algo perpetuo, es algo transitorio. En la prueba no importa. Y tal parece que la prueba nos nivela a todos, nos pone a todos en el mismo lugar. Todos somos probados de la misma manera. Así que no hay razón para medir tu grandeza personal. No hay razón para confiar en la riqueza, porque lo que está diciendo es que en un solo giro todo puede cambiar. Hace algún tiempo, ¿cierto? Todos vimos el caso de este corredor de Fórmula 1, ¿cierto? De Michael Schumacher. ¿Cuánto daría este hombre de todo lo que acumula su riqueza para después de un accidente que ni siquiera fue corriendo, su salud estuviera 100%? Y por mucho que han invertido, no han podido. Porque en un solo giro de la vida todo puede cambiar. Y si la riqueza fuera la fuente de la verdadera felicidad, uno ve las noticias y dice, ¿por qué esta estrella de Hollywood termina suicidándose, teniéndolo todo? Hay una frase que se le atribuye a uno de estos actores de Hollywood que dice, yo quisiera que verdaderamente la gente llegara a tener todas esas cosas que imagina, que si las tuviera no tendría problema, para que se den cuenta de que el dinero no le va a dar la felicidad. Parece que hay un afán en medio de este mundo consumista y materialista de que entre más podamos tener, más seguros estamos. Y no es así. Y esta confianza es la que tiene que abandonar todo aquel que puede estar comprometiendo la lealtad, diciendo, si yo tuviera, Dios mío, si vas a probarme pruébame con riqueza, dame $1,000,000. Pruébame con él. Ya ahí están mostrando qué es lo que verdaderamente está en tu corazón. Y lo que Santiago está retomando es una imagen que está en Isaías capítulo 40. La imagen que quiere transmitir y que después va a ampliar en la ilustración está en Isaías capítulo 40, verso 6, que dice,
voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Este es el mensaje que vas a anunciar. Que toda carne es hierba y toda su gloria es como ¿qué? Como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda tu gloria, tu mayor título, tu mayor logro, nuestro mayor pensamiento, nuestra mayor gloria es como flor. Yo les contaba la historia de quien decía, no, yo estudio y estudio, porque a mí lo que he estudiado nadie me lo va a quitar. Claro que sí, hermano, el Alzheimer. Un día, ay, ya se me olvidó. No, hermano, al diagnóstico tienes principio de Alzheimer. ¿Y qué? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Me estoy haciendo tu mayor gloria, postdoctor, brillante, con Alzheimer. No, pero es Steve Jobs. Genio, innovación, todo lo que es Apple, iPhone, todo. Se lo fue consumiendo el cáncer poco a poco, ¿no? Y ahí vez tras vez lo fuimos poniendo más delgado, más delgado. Su mayor gloria es como flor que se marchita. Y los millones de Apple, ¿para qué? Esa es la idea que está transmitiendo el texto, que es una imagen muy dura de la realidad de lo frágiles que somos. Y lo que está diciendo entonces es que aquel creyente que es rico debe gloriarse cuando Dios parece que le hace una terapia de shock y le hace ver realmente que las riquezas son transitorias, es más, son un estorbo. Y que las pruebas te están liberando de ese obstáculo. Y si tú vas a entender esto a través del don de la sabiduría, entonces esta prueba te va a transmitir a una perspectiva nueva y te va a mostrar la realidad de tu propio corazón tal cual es. Cuando no hay nada, cuando no hay nadie aplaudiéndote, cuando no hay nadie poniéndote título, jefe, ingeniero, doctor. Cuando ya no hay nada de eso. ¿Cuál es la condición de tu verdadero corazón? Porque tal parece que la riqueza termina por embotar nuestra vida hasta que dejamos de ver la imagen de Dios. Tienen ese potencial de atraernos, de querer más y más y más. Y el sacudión que les da Santiago, es decir, es solo hierba, flor de la hierba que pasa. Y la imagen lo que busca transmitir es pasa rápido. La hierba en Israel florecía en febrero y se secaba en mayo. Y bien bonito que se veía mientras estaba. Pero era algo rápido, efímero. Yo lo que creo es que lo que dice es, todo aquel que se niega a ver desde la perspectiva de Dios y para quien el orgullo de la riqueza juega un papel que termina por ocupar el lugar de Dios, tiene que entender esto. Tarde o temprano eso termina acabándose y es efímero. Y para poder ahondar en esto, Santiago ahora va a dar una ilustración mayor, va a ampliar la ilustración. Entonces nuestro tercer punto tiene que ver con los peligros de la riqueza en la ilustración de Santiago del verso 11. Presten mucha atención a los verbos. Ya vimos la pobreza, la riqueza y ahora en tercer lugar los peligros de la riqueza. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, ¿qué le pasa a la hierba? Se seca. ¿Y qué le pasa a la flor de la hierba? Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Sale el sol, se seca la hierba, se cae la flor, su hermosura perece. Y yo lo que creo es que esta imagen pretende sacudir a aquellos que de alguna u otra manera tendemos naturalmente a confiar en lo material. Yo creo que de esta manera estoy seguro. Y miren los peligros, poner
la esperanza en algo tan efímero que en un momento, en el momento que sale el sol, se va a terminar secando, cayendo y pereciendo. Es un verdadero peligro. Y mientras desarrolla el tema de lo transitorio que pueden ser las riquezas, ahora quiere enfatizar esta imagen del profeta Isaías, del capítulo 40. Y por segunda vez, ahora nos dice, la hierba se va a terminar secando. Esto es la segunda imagen que Santiago usa de la naturaleza. Ya usó una primera imagen de la naturaleza. El hombre de doble ánimo es ¿qué? Es como una onda del mar. Y esta es la segunda imagen que usa de la naturaleza. El querer pretender poner la esperanza en la riqueza es ponerla en algo tan efímero como la hierba, que hoy es, mañana no es. Se va a terminar apagando. Lo que quiere transmitir no es tanto la persona. La idea del texto no es que lo que se está apagando es precisamente la persona. Lo que está diciendo es aquello en lo que pusiste la confianza, aquello que considerabas tu vida. Es decir, considerabas que la riqueza era tu vida, esa vida se va extinguiendo. ¿Me hago entender? Lo que se apagarán son las empresas. Literalmente dice, así se apagan los caminos del rico. Así se van apagando los ricos. Y lo que está apuntando entonces a decir es que toda esta pérdida tiene el propósito de llevarlo al Señor, de que termine reconociendo de que definitivamente tiene que ponerlo todo en perspectiva eterna. Yo decía, Señor, aquí estoy. Y esto va a lograr mayor perfección espiritual. Y esto va a lograr mayor bendición y mayor satisfacción. Señor, yo pensaba que lo tenía todo porque tenía la cuenta llena. Me di cuenta en el momento que se pasó todo eso de cuán efímero puede ser. Pero lo que tú das permanece para siempre. Porque así se seca la hierba, pero tu palabra permanece para siempre. Yo creo que esto debe llevarnos a la reflexión de lo importante de lo que es hacer tesoros en aquello que es eterno, ¿no? Jesús decía, hacer tesoro allá en las mansiones eternas, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No hagas tesoros en la tierra, porque acá se lo termina robando, se lo termina carcomiendo, se termina el hollín y la polilla atacándolo. Haz tesoros en los cielos, los que permanecen para siempre. Y cuando llegamos a este punto, lo que el texto dice es que tanto ricos y pobres están en la misma condición. Es decir, la prueba termina nivelando a todo el mundo. Ni los bienes materiales, ni la falta de ellos son importantes en la relación con el Señor. Termina nivelando absolutamente todo. La gloria del pobre debe ser Cristo. Amén. La gloria del rico debe ser Cristo. Y en esa cruz todos somos exactamente iguales. Me estoy haciendo entender. La fe en Cristo debe ser igual en todo creyente sin importar su condición económica. Ese es el mensaje de Santiago. ¿Y qué sucede? Que así como las necesidades llevan al creyente humilde, más allá de las pruebas, a mirar la grandeza de la posición que tiene por ser hijo de Dios, a pesar de aquellas cosas que está careciendo, así también la fe del rico debe estar puesta en Cristo y entender que Él es verdaderamente rico espiritualmente, porque lo que tiene materialmente es temporal. ¿Me estoy haciendo entender? En pocas palabras, el texto quiere decir, hermano pobre, olvídate de tu pobreza terrenal y mira lo eterno. Hermano rico, olvídate de tu riqueza terrenal y mira lo eterno. Y eso nos pone en igualdad de condición. Me estoy haciendo entender. Decía, ahí está la nivelación de todo. Cuando perdemos un ser querido, la riqueza no produce consuelo. Cuando se pierde la salud, enfrentamos la traición, la difamación. No se puede comprar paz ni tranquilidad mental. ¿Cierto que no? No se puede ir a algún lugar y decir, mira, ¿por cuánto me vendes 4 litros de paz espiritual? No se puede. Es imposible. La riqueza no hace que Dios esté más cerca, como la pobreza no hace que Dios esté más lejos.
ante esa cruz todos pasamos nivelados. Por eso se habla, o hablaba Jesús, de que la entrada a este reino, de quien verdaderamente es este reino, es de aquellos que son pobres en espíritu. La entrada a este reino es muy bajita y solo pasa aquel que se humilla y se inclina para pasar por debajo, sea quien sea. No es que yo soy postdoctor, listo, Dios te bendiga. Aquí todos somos nivelados en la misma cruz. Usted no sabe quién soy yo. No sé quién eres. Lo único que sé es que si vas a entrar en este reino vas a ser igual a todos, hijo de Dios, y no hay mayor título que ese. Amén. Conclusiones y reflexiones. Todo lo que poseemos, cualquier cosa que llegáramos a alcanzar, todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra educación, nuestra riqueza, todo ha sido dado por gracia, todo es un don divino. Y lo único que tenemos que hacer cada día es pedirle a Dios que nos dote de la sabiduría necesaria para administrar lo que Él nos da. Todo es una medida de su gracia y nosotros tenemos la responsabilidad sagrada de usarlo con sabiduría, todo lo que nos ha sido dado. Cuando Santiago debate este dilema entre ricos y pobres y nos quiere poner en el mismo lugar, lo que quiere decir es que nosotros estamos llamados en la práctica a vivir esto de que somos iguales, somos hijos de Dios sin importar nuestra condición. Y que los que tienen un poquito más deben también pensar en el que no tiene. Pero eso no victimiza al que padece necesidad, porque les decía, no tiene que ver con cuánto tengas en tu bolsillo. Es decir, siempre, sin importar quién seas ni cuánto tengas materialmente, tú tendrás algo para dar. Siempre, hermano, sea tu tiempo, sea tu disposición, sea una palabra, sea un abrazo, sea un saludo, sea algo, siempre tendremos algo para dar. Entonces esto no es la fragmentación y ahora vamos a victimizarnos. Ay, yo estoy para que me den y yo mira, es que ni se enteran que no. Sino en qué medida yo también paso a tener un rol activo en medio de la comunidad en la que estoy. Y decir, de qué manera yo también puedo hacerme parte de esto. Yo lo que creo es que tanto la enseñanza de Santiago como el modelo de Jesús está diciendo, tanto ricos como pobres tienen todos que aprender muchísimo el uno del otro. Todos tienen muchísimo que aprender y nos da la responsabilidad de dar y recibir para crecer juntos en una misma comunidad. Hermano, la Biblia dice que en esta nueva vida, dice el texto, si alguien robaba y viene ahora a esta nueva vida, ya no hurte más, sino trabaje. Y lo maravilloso es que el texto no dice trabaje para suplir sus propias necesidades, trabaje para ser alguien, trabaje para comprarse sus cositas. No dice el texto así. El texto dice trabaje para que tenga, ¿para qué? Para compartir con el que padece necesidad. Porque en esta nueva vida Dios no solo está pensando en mí, sino en aquellos que me rodean. Escúchame. Hay un serio problema en nuestra vida si el único que se está beneficiando con tu salario eres tú. Me estoy haciendo entender. Porque está abriendo la visión, abre los ojos, mira quién está alrededor, que es tu hermano, y no cierres contra él tu corazón. Pastor, no he pagado la luz, no cierres el corazón. Yo creo que este modelo lo que nos está buscando es llevar a la madurez cristiana, dejar de lado esa sabiduría del mundo. Porque ¿sabes qué dice el mundo? Ahora verá usted. Mira, la sabiduría popular se recoge en refranes. Y el refrán popular dice, el que da lo que tiene, ese versículo sí se lo sabe bien, ¿verdad? Ese sí. El que da lo que tiene a pedir se queda. Ese sí, hermano. ¿Ah? Pero no está en la Biblia. Esa es la sabiduría del mundo.
¿cierto? Pero la Biblia sí dice, el alma generosa será prosperada. La Biblia sí dice, hay quien retiene y va más pobreza cada día, y está reteniendo y va peor, y hay quien da y les ha añadido más. ¿Me estoy haciendo entender? Porque no es un asunto de cuánto tenemos en el bolsillo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Alegre con el corazón. Es decir, no se da desde el bolsillo, hermano, se da desde el corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Yo creo que esta condición de humildad, por eso les decía, lo que está llamando el texto es una actitud humilde sin importar la circunstancia económica en la que nos encontremos. Siempre una actitud humilde. Sé vivir, dice el apóstol Pablo. Estoy preparado para tener y para no tener. Estoy preparado, sé vivir. Hay gente que tiene y se vuelve loca. No sabe vivir. Yo estoy preparado para tener escasez y para tener abundancia, dice el apóstol Pablo. Y después dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé estar saciado y sé tener hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir. El asunto es saber vivir sin importar la circunstancia. A eso es lo que el Señor nos está llamando, y por eso nos quiere hacer perfecto. Yo lo que creo que se necesita es un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento solo lo puede lograr la cruz de Cristo. Ese cambio de pensamiento, que no importa quién seas, no importa lo que tenga, de nada le vale al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma. Si eso no te pone en sintonía con aquello que es verdaderamente importante, nada lo podrá hacer. De nada le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Solo en el reconocimiento de que todos tenemos la misma necesidad espiritual, de que todos tenemos al mismo Señor que está trabajando. Tanto el rico podrá gloriarse en el momento de su humillación, porque es temporal, como el pobre podrá gloriarse de que algún día, aunque pase necesidad, su gloria será celestial. La cruz nos nivela a todos. Si se va a gloriar en algo, gloríese en la cruz de Cristo. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo en Gálatas. Que no haya en mi mente nada de lo que yo me pueda gloriar. Si me voy a gloriar en algo, es esa cruz me reconcilió con el Padre. Ahora soy su hijo. Esa es mi única gloria. Soy su hijo. Yo quiero terminar esta mañana con una reflexión muy personal. En este intento de unir sabiduría, pobreza y riqueza. En este intento de poder unir todas estas cosas, inevitablemente hay que mirar algo en Proverbios, que es quizás una de las fuentes de Juan al escribir. Cuando el libro de Proverbios está finalizando, aparecen las palabras de alguien que a mí personalmente me impacta mucho. Una persona no muy conocida, un sabio completamente desconocido. Alguien que al parecer era estudioso de todos los proverbios de Salomón. Alguien que manifiesta una profunda humildad. Alguien que odia la arrogancia. Y alguien que hoy en día es odiado por todos los predicadores de la prosperidad. Los predicadores de la prosperidad hoy quisieran arrancar este fragmento de la Biblia. Y han intentado decir que no, que esta es una opinión personal porque no les cuadra. Porque se quiere vender una idea de que ser cristiano es necesariamente estar bien económicamente. Cuando el mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Me estoy haciendo entender. Es decir, es una realidad ineludible. En un mundo caído siempre va a haber diferencias. Y una de esas diferencias va a ser diferencias económicas. A los pobres siempre los tendremos entre nosotros y se nos manda a abrir los ojos para eso. Yo le estoy hablando de un hombre llamado Agur. En Proverbios capítulo 30 aparecen sus palabras. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Esta es la oración
de este hombre con un pensamiento bien centrado, de este buscador de sabiduría. Yo creo que es una oración muy sincera, una oración muy personal. Está pidiendo a Dios: aléjame de los peligros extremos. Y su oración dice lo siguiente, Proverbios 37: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Atención. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ya sabe por qué lo odian algunos predicadores, ¿no? Porque esta no es una oración que dice dame. Esta es una oración que dice: si es necesario, quítame. No dice dame, dice: si es necesario, quítame. Si tengo demasiado, es posible que yo deje de depender de ti y termine preguntando: Dios, me suena. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es? ¿Quién es ese Dios? ¿Para qué lo necesito? Mírame. Y me termine alejando. Por eso el Señor le decía continuamente al pueblo de Israel en el desierto: no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, porque en el desierto es muy fácil, porque estás pasándola, pero al lugar donde vas a llegar, cuidado y te olvidas de dónde te saqué. No te olvides. Y este hombre está diciendo: Señor, quizás si tengo demasiado podría dejar de depender de ti. Y si me falta podría llegar a ser lo indebido. Entonces ayúdame. Manténme del pan necesario. Wow. Y sabe una cosa, yo le he dicho al Señor: Señor, ayúdame a convertirme en alguien confiable para ti. Decirle: Señor, no me des más allá de lo que no soy capaz de administrar. Que yo pueda tener la certeza, Señor, que cada una de las cosas que tú me das y me permites tener es porque con tu sabiduría lo puedo administrar. No me des más allá de lo que pueda administrar. No lo permitas nunca. Dame, pero si es necesario, quítame. Pero que mi mirada siempre esté puesta en ti. Que tú seas siempre mi verdadero tesoro. Y el texto no dice: manténme del pan mínimo o de lo mínimo que necesito. Él está pidiendo: manténme de lo necesario. Porque lo mínimo puede ser igual para todos, pero lo necesario no es igual para todos. Lo que tú necesitas no es lo mismo que yo necesito. Pero Dios sí sabe qué es lo que yo necesito, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ayúdame a entender que lo que tengo es lo que necesito, Señor. Y con esta mentalidad, con este pensamiento, quiero invitarte a orar en esta mañana. Porque quizás la más dura prueba que experimentamos es cuando pasamos por momentos de adversidad, especialmente en el campo económico. Especialmente cuando vemos aquella dificultad, aquellas cosas por pagar, todo aquello que atormenta en un mundo como este, donde absolutamente todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con cosas materiales. Pero los hijos de Dios estamos por encima de esas circunstancias. No seguimos a Dios por lo que Él nos pueda dar. No le hemos rendido la vida para que Él cambie nuestra condición económica. Hemos rendido nuestra vida para que Él cambie nuestra condición espiritual y nuestra condición eterna. Hemos rendido el corazón a Él.
para entender que una vez nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, todo lo que nos sucede está bajo su control. Toda nuestra vida está bajo su soberanía, bajo su control. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él lo conoce. Aquí está nuestra vida rendida, Señor, para cambiar quizás si nuestro pensamiento de lo que es éxito, de lo que es prosperidad, es más un pensamiento mundano, es más lo que el mundo define como éxito y no lo que tú, Señor, has definido en tu palabra. Ayúdame a transformar esta mentalidad, Señor. Ayúdame a entender que lo verdaderamente importante eres tú. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti, Señor? Fuera de ti nada deseamos en la tierra. Yo no sé si hay tanta osadía y valentía en tu corazón para decir: Señor, todo aquello que ha ocupado tu lugar en mi vida, quítalo. Todo aquello que ha sido más importante que tú en mi vida, quítalo, Señor, porque es un ídolo y me aleja de ti. No importa cuánto duela, quítalo, Señor. Porque en perspectiva de lo eterno no me servirá para nada ganar títulos, obtener logros y tener empresas si en últimas mi alma se pierde. No quiero hacer ese mal negocio, Señor, sino que cada una de las cosas que me permitas tener, yo pueda entender que me han sido dadas con el objetivo de mostrar al mundo que mi tesoro no es material, que mi tesoro está en ti, Señor. No nos des más allá de lo que somos capaces de administrar, sino que cada uno de tus hijos pueda tener la sabiduría necesaria, la que tú das abundantemente y sin reproche a todo aquel que te lo pide. Que cada uno de nosotros pueda tener la sabiduría necesaria para administrar lo que nos das por gracia, sea poco o sea mucho. Y que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podamos decir: sé vivir. En todo y para todo estoy preparado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos aprender a vivir, Señor. Ayúdanos a vivir, apartando la mirada de lo que el mundo pretende vendernos como la clave de seguridad y del éxito. Y que cada día nosotros podamos entender que nuestra verdadera seguridad está en ti. Que nuestra verdadera seguridad es que hemos puesto la fe y la esperanza en aquel que no defrauda. Y que cada día nos podamos mantener caminando como viendo al invisible, con la mirada puesta en el galardón. Que podamos correr con paciencia esta carrera, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que se mantuvo firme por el gozo puesto delante de Él, sin importar el sufrimiento y el vituperio, porque el gozo que estaba delante era más grande que todo lo que tuvo que padecer. Que nosotros nos armemos de este mismo pensamiento y que nosotros corramos con paciencia esta carrera de la fe, poniendo la mirada en aquellas cosas que no perecen, no pretendiendo acumular estas cosas que perecen, sino que nuestra vista y nuestra mirada esté puesta en ti, en el galardón eterno, en la meta, Señor. Que a la luz del eterno nosotros podamos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. No me des pobreza ni riqueza, Señor. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová.
o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo único que te pido, Señor, es que pase lo que pase, sin importar cuál sea la circunstancia de mi vida, nunca te niegue y nunca me aparte de ti. Manténme del pan necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén.